Bien, ahora vamos a explicar lo que es el RAID 5. Mínimo necesitamos tres memorias en lo que es una distribución de sistema con paridad. Prácticamente sigue el mismo sistema de distribución como el RAID 0, pero a diferencia que, por ejemplo, en el RAID 1, o es decir, mejor dicho, en el RAID 5 con la primera memoria, eh, va a tomar la mitad de la información del disco 2 y del disco 3, además de la información que le pertenece a ella misma. En el disco 2 va a tomar la mitad de la información del disco 1 y del disco 3, además de su propia información. Y de esta manera van a seguir esa cadena para poder obtener la información. Bien, esto sería un poco un breve concepto, un breve información de lo que es el RAID 5, y ahora vamos a ponerlo en práctica, que eso nos vamos a ayudar del programa de Windows Server de una máquina virtual. Bien, nos vamos a Edit, y en Edit vamos a agregar, en mi caso voy a agregar 5 memorias. Entonces damos y voy a agregar una memoria de 1 GB. Finalizamos. La segunda memoria, la tercera memoria, ya. Bien, acá tenemos lo que son las 5 memorias. Bien, ahora le damos OK y damos a correr el programa. Bien, mientras que va cargando el programa, cabe resaltar que en el RAID 5, si por ejemplo tenemos discos de diferente capacidad, por ejemplo, si la mayoría son de 1 tera, eh, la, el tipo de capacidad total se va a acoplar a 1 tera. Es decir, si la mayoría de las memorias o los discos son de una capacidad y hay una que es de una mayor capacidad, solo va a tomar la capacidad que tienen los demás. Es decir, se va a quedar con la menor capacidad y vas a terminar desaprovechando la otra parte de la memoria. Bien, esperamos a que cargue, damos cancelar, cerramos. Bien, ahora lo que nos vamos es a almacenamiento y administrador de discos. Bien, sí, le damos que sí, aceptar. Bien, ahora, como se ha dicho, para el RAID 5 son mínimo necesitamos 3 memorias, pero en este caso yo voy a agregar 4 memorias. Entonces, nuevo volumen de RAID 5, le damos en siguiente y como yo dije voy a agregar 4 memorias para hacer el ejemplo. Siguiente, le damos en el dar formato un rápido y finalizamos. Sí, bien. Bien, esperamos a que termine de cargar. Ya terminó de cargar, dice en forma correcta, y se agregó lo que es una nueva carpeta o un nuevo disco. Entonces nos vamos al disco E y vemos que no tenemos nada. Entonces vamos a agregar una información. Por ejemplo, voy a poner video de prueba. Vamos a archivo, guardar como, en equipo, en el disco E. Vamos a guardarlo con el nombre de prueba. Le ponemos guardar. Bueno, ya está. Prueba, guardar. Ok, ya lo guardé. Está en prueba. Ya está guardado en el E. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
En el RAID 5, si una de las memorias falla, todavía se puede mantener la información. Se puede reemplazar la memoria y tener la información. Pero en caso, si fallan dos memorias, a partir de si son tres, o sea, solo nos quedamos con una memoria, ya se pierde toda la información. Mínimo para poder recuperar, necesitamos dos memorias que estén en buen estado. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? En el caso, yo voy a agarrar el disco 3 y lo voy a poner sin conexión. Entonces, se ve que se pone acá en falta, se ponen sin conexión y bueno, si nosotros nos vamos a lo que es nuestra información que estaba, vemos que no ha sufrido ningún daño. Entonces, ya bueno. Ahora para también lo vamos a poder recuperar, lo ponemos en línea y reactivar disco. Entonces se va a recuperar, se va a establecer los datos al disco. Y bien, esto es en caso en que no haya conexión, pero bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser volar totalmente una memoria. Entonces para hacer esto vamos a terminar, vamos a apagar la máquina virtual y nos vamos otra vez a Windows Server y entonces voy a volarme la memoria 3 y lo voy a remover. Le damos en OK y otra vez le damos en Power. Bien, ya después de darle Power esperamos a que cargue el programa y que se establezca. Cancelar. Bien. Ahora vamos a verificar la información que teníamos. Entonces verificamos y se sigue manteniendo toda la información. Tenemos la información estable. Bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser ir al administrador de discos. Vamos a administrador de discos y vamos a observar que una de las memorias no está faltante. Entonces acá tenemos la memoria faltante. Tenemos una memoria que está en falla, la que le hemos volado, y ahorita solo estamos con tres memorias y estamos viendo que se sigue manteniendo la información, pero se puede restablecer, reactivar el disco. Entonces ponemos reactivar disco y acá ha ocurrido un error. Bien, vamos en lo que es reparar el volumen y nos va a dar a seleccionar cuál es el disco que está disponible. En el caso es el disco 4, le vamos a aceptar, le damos que sí y entonces vamos a ver que se está cargando y ya el disco 4 se estableció junto con el RAID 5, los cuatro discos, y este disco ya no sirve. Ese disco ya es el que falta, pero ya se pudo restablecer la grabación. Entonces ya se pudo reparar la información, se pudo reparar el disco y esto sería todo.